Durante una misión en Medio Oriente, un agente de la CIA acaba convertido en un peón de un juego macabro entre su propia agencia y una organización terrorista que pretende arrasar con Estados Unidos. Pero, como bien saben, un peón siempre tiene la posibilidad de coronar si llega lo suficientemente lejos. La película comienza en algún rincón de Manchester, Inglaterra, donde un grupo de musulmanes escuchan el discurso televisado de Al-Salim. Y al entrar, no, soy narrador, no cómico. Un líder terrorista buscado en todo el mundo que está planeando una serie de atentados en Europa para luego expandirse a Estados Unidos. Su objetivo final. Justo entonces un escuadrón de la policía británica rodea el refugio de los musulmanes, quienes, lejos de alarmarse, recurren rápidamente a su plan de contingencia. Y ese es inmolarse con explosivos, llevándose consigo a los policías. Esta tragedia nos lleva a conocer a Roger Ferris, un experimentado agente de la CIA que opera en Irak bajo las órdenes de Ed Hoffman, responsable de las operaciones de la agencia en el Medio Oriente desde la comodidad de su hogar en Estados Unidos. Mientras que Ferris se encarga del trabajo sucio en el territorio enemigo, Hoffman intenta convencer a sus superiores de que esta guerra ha cambiado y ahora ellos se ven como los débiles. Por tanto, deben volver a pisar la garganta de su enemigo, o de lo contrario, ellos establecerán un califato universal sobre la faz de la tierra. Es un futuro gris para el mundo libre, así que deben obrar cuanto antes. Una vez llegan a su refugio, Nasir ordena que solo uno de ellos salga a su encuentro. Bassam se da a la tarea pese al desagrado de Ferris, quien encima tiene que lidiar de manera remota con su abogado que está tramitando su divorcio. Finalmente, Nasir atiende al protagonista y le entrega un video del comunicado de Al-Salim, en el que se atribuye los atentados recientes como el de Manchester. Asimismo, dejó bastante claro que su objetivo final será Estados Unidos. Luego de transmitirle esta información a su jefe, el agente le pide permiso para darle asilo a Nasir en su país y así interrogarlo sin mayores obstáculos. Sin embargo, Hoffman rechaza esta idea enseguida debido a que la CIA no aceptara indultar a un criminal. Así esté destinado a morir en un atentado. Mientras se encarga de su familia, Hoffman le ordena a su agente que deje ir a Nasir sin más. No es él que se está jugando el cuello en Irak. Cuando se entera de esto, Nasir entra en cólera contra Ferris y lo acusa de utilizarlo como un mero peón. Y bastante razón que tiene, puesto que el protagonista recibió órdenes muy claras y encima Nasir conoce su identidad junto a la de Bassam. Es decir, si no colabora, tendrán que ponerlo a dormir. Sin otra opción, Nasir los guía hasta la guarida de los terroristas iraquíes, mientras que los agentes lo mantienen en su mira. En medio de eso, los yihadistas acaban reconociendo a Nasir y abren fuego contra él para llevárselo, lo que obliga al protagonista a silenciarlo con un disparo certero. Al ser informado de esto, Hoffman le indica que hizo lo correcto, pues Nasir lo hubiese vendido a los terroristas. Además, el tipo ya estaba seco de información. Lejos de darse por satisfecho, Ferris se molesta por la inacción de su jefe respecto a sacar a la luz el escondite de los yihadistas. Desde entonces, comienza a trazar sus propios pasos y comienza por visitar una casa segura en Balak de las que Nasir le había hablado. Ahí, el protagonista divisa a unos terroristas quemando documentos de suma importancia. Enseguida, el agente se disfraza como uno de ellos con el fin de engañarlos. Desde la distancia, Bassam ve a uno de los terroristas tomando su rifle, así que no tiene otra que disparar primero con su fusil de francotiradora. Spec or nitrate to these coordinates. حسنات من فضل الله. We're on Highway 1 south of Samara. We're being pursued by 2 vehicles. Si bien Ferris sobrevive al incidente, Bassam quedó hecho pedazos. Es tal el desespero del protagonista que tienen que sedarlo en el helicóptero de rescate. En su inconsciencia, es atormentado por los recuerdos de Bassam y su familia. ¿Qué les dirá ahora?
que no pudo protegerlo. Tras su paso por el hospital, el agente acaba en una base militar estadounidense en Qatar, donde se comunica con Hoffman. Este obvia por completo la muerte de Bassam y le explica que la información extraída de Balak señala una casa segura en Jordania como su próximo destino. Nada más llega a la capital Amán, el protagonista despacha al jefe de la CIA en territorio jordano, puesto que esta operación es solo suya y no quiere escuchar segundas opiniones. Ya tiene suficiente con Hoffman. Como el nuevo jefe, Ferris se reúne con Hani Salama, el mandatario de la Dirección General de Información de Jordania, al que le demuestra en poco tiempo que es solo un agente estadounidense cualquiera. Desde su dominio del dialecto árabe hasta su conocimiento de los métodos de inteligencia jordanos, el agente causa una buena primera impresión en Hani. Y más vale porque deben trabajar en perfecta sincronía si quieren sacar a Al-Salim de su madriguera. Hablando del tema, Ferris le cuenta de la casa segura del terrorista en territorio jordano y le pide ayuda para mantenerla vigilada. Esto toma por sorpresa a Hani, dado que sabe muy bien que Hoffman no suele dejar esa información en mano de sus subordinados. Y la verdad es que tiene razón, puesto que el protagonista admite que este es su propio plan. Al echarle un vistazo a las fotos de la ubicación, Hani acepta cooperar con el agente con una única condición: que nunca le mienta. Acompañado de otro miembro de la CIA llamado Skip, Ferris se dedica a vigilar las cercanías de la casa segura. Todo iba bien, hasta que Skip reconoce entre la multitud a Ziyad, un informante local de la CIA que claramente el protagonista no solicitó. Esto quiere decir que Hoffman está llevando a cabo una operación paralela a la suya, y por supuesto, sin su consentimiento. Apenas Ferris menciona que esto podría alertar a los yihadistas, Ziyad cruza miradas con ellos y se da la huida. Mientras Hoffman presencia la persecución a través de una cámara satelital, el protagonista le pisa los talones a Ziyad hasta que lo intercepta en un patio angosto donde le apuñala sin piedad. Por poco, Ferris tampoco sale vivo de ahí, ya que unos perros rabiosos se lo pusieron bastante difícil. Con razón estaban encadenados. Por insistencia de Skip, el agente pasa por un hospital a ser vacunado contra la rabia. En eso, conoce a una enfermera llamada Aisha, la cual le llama la atención. Lástima que ella no piense lo mismo. Ya recuperado, Ferris le advierte a Hoffman que sus operaciones paralelas podrían poner en riesgo su alianza con Hani, a lo que él responde que simplemente estaba tratando de cubrirle las espaldas. En la próxima reunión entre el protagonista y Hani, este le concede una nueva oportunidad únicamente porque los terroristas no se enteraron de Ziyad, por lo que también avala su decisión de silenciarlo de la manera en que lo hizo. En caso de encontrar su cuerpo, los yihadistas creerán que fue un robo que salió terriblemente mal. En cuanto a las decisiones temerarias de Hoffman, Hani le muestra a la gente cómo torturan a un sospechoso desnudo a punta de azotes. Así es como trabaja la inteligencia jordana. Por otro lado, en Ámsterdam, vemos a un hombre árabe estacionando su auto en un mercado bastante concurrido. Cuando se aleja lo suficiente, el hombre activa una bomba escondida en su auto, causando la muerte de hasta al menos 75 personas. Primero Manchester, ahora Ámsterdam. Desde su escondite, Al-Salim contempla las noticias del suceso, satisfecho con el accionar de sus camaradas. De vuelta con Ferris, Hani lo lleva al desierto mientras le cuenta que conoció a uno de los hombres de la casa segura como un criminal de poca monta llamado Karami. Podría serles útil. Entonces, se detienen en medio de la nada para interrogar a un hombre encapuchado, que pronto se revela como Karami. Lejos de torturarlo, Hani le demuestra que su agencia le regaló un mejor hogar a su madre, y lo mismo irá para sus hijos si acepta colaborar con la inteligencia jordana como informante. Es una oferta que no puede rechazar. Es algo bastante literal, realmente no puede rechazar esa oferta, si no se muere. Aún así, el protagonista se pregunta qué pasaría si no cumple con su palabra. Fácil. Hani lo vendería ante los propios yihadistas, y estos harán lo que hacen con todos los traidores. De camino a su apartamento, el agente discute por llamada con su jefe, que no para de pedirle información respecto a Karami y su rol, pese a que Hani ha dejado claro que no confía en él.
A las puertas de su apartamento, Ferris se percata de que hay un intruso, aunque mayor es su sorpresa cuando ve que se trata del mismísimo Hoffman. Alguien decidió estirar las piernas un poco. A regañadientes, el agente lo lleva a conocer a Hani y enseguida le pide la cesión de Karami a la CIA, puesto que pretenden usarlo con mayor intensidad que los jordanos. Como el director se niega en un principio, Hoffman le muestra una foto reciente de Al-Salim, obtenida por otro informante que puede ofrecerle un intercambio por Karami. Igualmente, Hani no cambia su postura, argumentando que un recurso en manos de los incautos estadounidenses podría terminar jugándoles en contra. Tras esta fallida negociación, Hoffman le cuenta a Ferris lo que averiguó respecto a Al-Salim. Nacido en Siria, Hama Karim al-Shams nació en una familia trabajadora que fue asesinada por el dictador sirio Hafez al-Assad. Desde aquello, Karim se mudó a Arabia Saudita, donde estudió física e ingeniería y luego se pulió en distintos lugares del mundo. Por fuera, Karim guarda una fachada discreta de hombre humilde, pero no es más que una falsa modestia, ya que su ego es más poderoso que sus creencias. No por nada pasó a llamarse Al-Salim. Antes de irse a Jordania, Hoffman envía a Skip a capturar a Karami, a pesar de la negativa de Hani. Para su desgracia, Skip es demasiado evidente y Karami demasiado ágil, lo que le ayuda a escaparse, por ahora. Ajeno a esto, Ferris visita el mismo hospital para recibir su segunda dosis de la vacuna, o al menos esa es su excusa para ver de nuevo a Aisha, quien no tarda en reconocer que es un hombre casado. Él le explica que está en camino de dejar de serlo porque, sí, fue un mal hombre, pero su esposa fue aún peor. Si bien la enfermera no se muestra muy interesada, él insiste en acompañarla a donde sea que vaya más adelante. Y así es como termina en un campo de refugiados palestinos en el que cautiva a las mujeres presentes. Claro, él solo tiene ojos para una. Durante una cena, surge un tema del trabajo y Ferris se limita a describirse como un mero asesor político. En eso, el protagonista le pregunta si tendrá la oportunidad de invitarla a salir de nuevo, cosa a la que ella se resiste hasta que él se lo pregunta en árabe. Los modales hacen al hombre. Mientras acompañaba a Aisha a casa, Ferris es interceptado por agentes jordanos que lo llevan al refugio yihadista en Amán, ahora envuelto en llamas. Apenas ve esto, el agente comprende la situación. Los terroristas fueron alertados y huyeron, destruyendo toda evidencia de su presencia. En cuanto se dirige a rendirle cuentas a Hani, este le demuestra que tiene a Skip en su poder y le cuenta de su intento fallido de secuestrar a Karami por órdenes de Hoffman. El protagonista repite hasta el cansancio que no tenía ni idea de esto, aunque Hani ya no le cree ni una palabra y le da 12 horas para irse de Jordania. Si se queda, no será responsable de su seguridad. A la retirada de los jordanos, el agente descarga su frustración en Skip y lo abandona a su suerte en un basurero. De regreso en Washington, el protagonista tiene un encontronazo con Hoffman y lo acusa de arruinar la operación por su falta de paciencia y ambición desmedida. A la primera que Hoffman intenta defenderse, le sucede esto. Y les aseguro que les pasará a ustedes si no se suscriben ahora mismo a Max Movies. Indiferentemente de sus diferencias, la realidad es que ya no cuentan con el apoyo de la inteligencia jordana, así que tienen que infiltrar a un informante en la organización de Al-Salim por su cuenta. Es entonces que a Ferris se le enciende un bombillo en su mente. Si hasta ahora se han enfocado en rastrear al líder terrorista con casi nulos resultados, ¿qué mejor que hacerlo exponerse en un acto inesperado? Como un atentado. Tal desafío lo pondrá paranoico y lo obligaría a conectarse con los autores del ataque. Y esos serían Ferris y Hoffman. En la guerra, todo vale. A través de Garland, un experto informático de la CIA, el dúo elige a Omar Sadiki, un inocente arquitecto jordano, como el rostro de su falso atentado. Como parte del plan, Ferris se disfraza de ejecutivo y visita en Dubái la construcción a cargo de Sadiki, con quien cierra un presunto trato que solo sirve de excusa para tomarle fotos sin que se diera cuenta. Asimismo, el protagonista se cuela en su habitación más adelante y le envía la información de su laptop a Garland.
quien se encarga de convertir el grupo religioso del que forma parte Sadiki en una célula terrorista con intenciones genocidas. Sumado a eso, realizan transferencias falsas a los asociados religiosos de Sadiki, que servirán como incentivos de por qué hicieron un atentado que aún no ha sucedido. Ferris termina con su labor justo antes del regreso de Sadiki, en lo que sale rápidamente de su habitación. Cuando se dispone a regresar a Estados Unidos, Hoffman le informa que Hani, por alguna razón, está solicitando su presencia en Amman. Una vez ahí, Hani reconoce que se pasó un poco de la raya en su anterior encuentro, aunque más vale que no vuelva a equivocarse durante su estancia en Jordania. Aprovechando la ocasión, el agente visita a Aisha, quien le comenta que si quiere seguir haciendo esto, debe conocer a su hermana. En otras palabras, tiene que recibir la bendición de su familia. Ferris se prepara lo mejor posible para conocer a la hermana y a los sobrinos de su enamorada. Hablando de los niños, estos le confiesan que odian la comida de su madre y que preferirían algo más occidental, como hamburguesas. En cuanto a la hermana de Aisha, esta al principio desconfía del hombre por sus opiniones políticas, mas él consigue reconducir la conversación a un punto medio. Además, no se habla de política en la mesa. Tras este primer encuentro que podríamos catalogar como una victoria, Aisha se despide de su pretendiente sin siquiera poder darle la mano. No por falta de ganas, sino por sus incontables vecinas chismosas. Momento Latam aquí. De regreso con Hani, este le comparte sus sospechas sobre un arquitecto jordano que parece tener lazos con células terroristas. Por supuesto que se refiere a Omar Sadiki, así que Ferris se hace el desentendido. Hecho eso, le devuelve el expediente al director, mas este insiste en que se lo quede. Después de todo, son aliados y están investigando a un sospechoso, ¿cierto? Luego de afinar los últimos detalles con Hoffman y Garland, el protagonista da luz verde al falso atentado, tratándose de una explosión en una base estadounidense en Turquía, donde las únicas víctimas son cadáveres recientes salidos de la morgue. El autor de tal obra, Omar Sadiki. Tal como la CIA tenía previsto, Al-Salim se entera de la noticia y no le gusta para nada que haya otros tipos bombardeando a sus objetivos. Mediante sus hombres, descubre que el responsable fue Sadiki, quien justo ahora ve cómo su computadora se llena de spam terrorista, felicitándolo por lo que hizo. Asustado y confundido, el arquitecto intenta darse a la fuga de manera discreta, al mismo tiempo que un interesado Al-Salim marca su número telefónico. Mordió el anzuelo. Pese a esto, Ferris no pretende abandonar a Sadiki y se compromete a asilarlo en Estados Unidos sin importar la opinión de su superiora. El agente lo encuentra al mismo tiempo que los secuaces de Al-Salim, en lo que un desorientado Sadiki trata de huir en su auto. Ferris hace lo que puede hasta que se percata de que Skip salió herido. Bajo amenaza de los yihadistas, Sadiki aclama que no tuvo nada que ver con el ataque y les habla de un estadounidense que lo engañó para atribuirse esto. Aún así, el pobre hombre acaba muerto en una zanja. Mientras vigila a Skip en un hospital, Ferris es informado por su jefe de la muerte de Sadiki y le pide que continúe avanzando en la misión. Con la muerte de un inocente sobre sus hombros, el agente afirma que ya está cansado de hacer el trabajo sucio de los burócratas. Hasta aquí llegó su paciencia. Al regresar a su apartamento, se topa con una foto de él paseando con Aisha, lo que no implica nada bueno. Enseguida, marca al teléfono de ella y solo recibe respuesta de la contestadora. Cuando llega al hogar de Aisha, encuentra una mancha de sangre que confirma sus sospechas. La han secuestrado. Desesperado, le pide ayuda a Hani admitiendo que fabricó la célula terrorista de Omar Sadiki y el posterior atentado. Lamentablemente, ya es demasiado tarde para la honestidad. Y es que Hani le prometió su lealtad con una única condición: nada de mentiras. Esto lo deja sin otra opción que esperar la llegada de Hoffman, el cual promete ayudarlo a rescatar a Aisha. Después de contactar con los secuestradores, el protagonista es trasladado al desierto de Siria, mientras que su jefe lo mantiene monitoreado con un dron de vigilancia. Claro que Al-Salim ya tenía prevista esa jugada, por lo que el agente es rodeado por un grupo de camiones que crean una nube de polvo oscuro antes de recogerlo. La nube de polvo bloquea la vista de Hoffman, de modo que no puede determinar en cuál de los vehículos
que parten en diferentes direcciones, se encuentra su subordinado. Completamente por su cuenta, Ferris debe confrontar en persona a Al-Salim, quien asegura que Aisha no está en sus manos. Solo fue una manera de atraer a la gente. En medio del monólogo malvado del yihadista, el protagonista se percata de que uno de sus secuaces es Karami, al cual describe como un informante de la inteligencia jordana, que a su vez sirve a la CIA, lo que finalmente implica que Al-Salim también estaba colaborando con los estadounidenses sin siquiera darse cuenta. Como no puede ser de otra, el terrorista se lo toma con humor y luego procede a torturarlo frente a una cámara. Cuando se fastidia de reventar dedos, Al-Salim se retira ordenando su ejecución. Justo entonces, Hani y sus agentes entran a tiros al lugar y salvan al estadounidense de una muerte segura. En paralelo, Al-Salim se sube al auto de su chofer de confianza. O eso creía, porque el chofer se revela como un agente jordano que lo pone bajo arresto. Al despertar en un hospital con Hani como su primer visitante, Ferris deduce que él fingió el secuestro de Aisha y organizó la captura del protagonista a manos de los yihadistas, usando a Karami como un intermediario. No es como que esto sirva de consuelo para Ferris, dado que pudo haber muerto si Hani llegaba solo unos minutos más tarde. Eso ni hablar del susto que le dieron a Aisha. En su defensa, Hani afirma que de haber muerto, él le habría contado toda la verdad a Aisha y ella lo habría visto como un héroe. Ahora tiene que ganarse ese derecho. De vuelta con Hoffman, este le invita a formar parte de otra misión más. Él está cansado de participar en una guerra que parece no tener fin. Ofendido, su jefe le advierte que si le da la espalda, también se la estaría dando a Estados Unidos. En respuesta, el protagonista le indica que tenga cuidado con compararse con una nación entera. Dicho eso, se marcha con la intención de reconquistar a Aisha. Hoffman lo mantiene vigilado hasta que comprende que realmente se ha ido. Cumplió con su misión, así como Ridley Scott en esta película. Si disfrutas del cine de acción sobre conflictos geopolíticos, te invitamos a disfrutar de esta otra en la que el legendario Jackie Chan saca su lado más serio y brutal. Hasta pronto.